Bien, estimados asistentes, tengan buen día. Bienvenidos al programa de inclusión registral Sunarte Capacita. El programa Sunarte Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNARTE sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral e impartido por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, Sunarte Capacita desarrollará el tema denominado inmatriculación vehicular y estará a cargo de la abogada Sandra del Pilar Quinde Jaramillo, quien actualmente se desempeña como asistente registral de la zona registral número 5 sede de Trujillo, a quien le damos el pase para el desarrollo del tema. Doctora Sandra, buenos días. Buenos días con todos. Nuevamente en esta charla de Sunar para brindarles un tema novedoso y práctico que se da a diario en el registro de propiedad vehicular, ¿no? Como es la primera inscripción de dominio o la inmatriculación vehicular. El tema en sí, respecto a la inmatriculación de vehículos, primero vamos a empezar señalando qué entendemos por una inmatriculación vehicular, ¿no? Como el mismo nombre lo está indicando, es la inmatriculación respecto a un bien mueble, que en este caso son los vehículos automotores, ¿no? Ahora, de acuerdo a nuestro reglamento, en el artículo 20 del reglamento de inscripciones del registro de propiedad vehicular, se entiende y define a la inmatriculación vehicular como aquella inmatriculación que es, está referida en sí a la primera inscripción de un vehículo. Estamos hablando de un vehículo nuevo, ¿no? Que no cuenta con placa, no tiene partida y no se acredita tampoco el derecho de propiedad. A través de este acto de inmatriculación vehicular, entonces, se tiene acceso a la primera inscripción de un vehículo en el registro. Una vez inscrito, se le va a otorgar el número de placa y un número de partida registral. Ahora, con este mismo acto también se inscribe, comprende, como les digo, la primera inscripción también respecto al derecho de propiedad. Es decir, aquí se va a reconocer por primera vez en el registro el primer propietario, digamos así, de la persona que está adquiriendo. ¿Por qué digo primer propietario? Porque una vez que el vehículo es inmatriculado, es asignado con el respectivo número de placa y el número de partida, posteriormente puede ser dado en transferencia, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora, hay que tener en cuenta que no todos los vehículos en sí se inscriben en el registro de propiedad vehicular, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente la inmatriculación vehicular está referida a aquellos vehículos que están autorizados a transitar por el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Es decir, que al registro, los vehículos que van a acceder aquí solamente son aquellos en que el Ministerio de Transportes ya ha delimitado quiénes son y también lo podemos encontrar en nuestro reglamento. Ahora, ¿qué podemos decir aquí? Por ejemplo, en esta foto que estamos aquí señalando, este tipo de vehículos no es común, por ejemplo, verlo en la vía pública. No es común verlo en una avenida, en una calle, ¿no? Una calle transitada, no, porque eso tiene un tipo que van a circular por la vía pública o por el Sistema Nacional de Transportes Terrestres, ¿no? Es decir, que aquí este tipo de vehículos que son de uso destinado, en este caso, por ejemplo, para la agricultura o para la minería, ¿no? Que tienen otro destino en el cual el fabricante les ha indicado, ¿no? En este tipo de vehículos, por ejemplo, no pueden acceder al registro, no van a tener una placa y tampoco van a tener una partida registral. Lo que sí podría aclararles que este tipo de vehículos solamente van a acceder al registro cuando, por ejemplo, en algún momento los propietarios pueden darlos en garantía mobiliaria, ¿no? Que bueno, ese es otro tema, pero igual solamente pueden acceder como un bien dado en garantía, exclusivamente, ¿ya?
Ahora, otro tipo de vehículos también que no están, digamos, designados para la vía pública y que hay mucho, controversia, por ejemplo, tenemos las cuatrimotos. No todas las cuatrimotos tienen placa. ¿Por qué? Porque al momento de la calificación, nosotros cuando vemos el origen de dónde viene la Declaración Única de Aduanas, ahí ya la aduana nos ha determinado si este vehículo en sí está siendo destinado para circular por una vía pública. Si es así, nosotros le otorgamos una placa, ¿no? De un vehículo menor con la respectiva partida. Pero de lo contrario, si en la misma aduana encontramos la señalización que la misma aduana está indicando que este tipo de vehículos, me refiero a las cuatrimotos, no está autorizado para circular por el Sistema Nacional de Transporte Terrestre, este tipo de vehículos no puede acceder al registro, ¿no? Vamos a señalar qué tipo de vehículos no podrían acceder a una placa, ¿no? Entonces, de acuerdo al artículo 24 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, nos establece una relación de qué tipos de vehículos están prohibidos de ser inmatriculados. Es decir, que no van a poder acceder al registro, no se le va a reconocer una placa, no va a reconocer el derecho de propiedad, etcétera, ¿no? ¿A qué vehículos nos referimos? Por ejemplo, tenemos aquellos vehículos que vienen incompletos, a los que comúnmente conocemos como los chasis motorizados o chasis cabinados. ¿Qué se entiende por este tipo de vehículos? Son aquellos vehículos que son importados que vienen, entre comillas, como el esqueleto. No tienen incorporados o no si le ha sido incorporado un montaje o una carrocería. Como ustedes ven ahí en esa imagen, por ejemplo, aquí no tiene la carrocería, no tiene la estructura de la cabina del chofer, ¿no? Etcétera. Este tipo de vehículos, cuando son importados, si el usuario o el adquirente de este tipo de vehículos quisiera inscribirlos así como lo encontramos en la póliza de importación como un chasis motorizado, no puede acceder al registro. Entonces, si se presentaran de esa manera, entonces el registrador tendría que tachar este título, ¿no? Porque de acuerdo al artículo que hemos señalado, están prohibidos de inmatricularse. Pero tengo que hacer una indicación, ¿no? Ahora, si este tipo de vehículos, como chasis motorizados, chasis cabinados, antes de su inmatriculación, antes de que el usuario pretende ingresar o presentar este acto, que es la inmatriculación, si antes de esto ellos modifican este tipo de vehículos y por lo tanto, por ejemplo, si a un chasis motorizado, por ejemplo, le incorporan y le fabrican una carrocería con los distintos asientos, se le pone toda la estructura de tal manera que lo convierten en sí en un vehículo completo, digamos así. Entonces, si es así, sí podría acceder. Entonces, hay que tener en cuenta, si vienen así de manera, ¿cómo le puedo decir? Fría, como chasis motorizado, chasis caminado, no está permitido. Pero si es modificado antes de acceder al registro, antes de su inmatriculación, sí, sí pueden tener acceso. Ahora, ¿qué otro vehículo se encuentra prohibido de inmatricular? Tenemos los vehículos que han sido reconstruidos. ¿Qué se entiende por eso? Por ejemplo, vehículos como en la foto de abajo, por ejemplo, que fue destruido, no sé, siniestrado, etcétera, y agarran, por ejemplo, una parte de uno, agarran de otro, como entre comillas, como un Transformers o un Frankenstein motor, un vehículo, ¿no? Digamos así. Es decir, que no se puede pretender inscribir un vehículo que ha sido reconstruido de partes y piezas de otros vehículos ya que han sido desmontados. Eso también se encuentra prohibido y si se pretende eso, también es rechazado por el registro. Otro tipo de vehículos, por ejemplo, encontramos aquellos que han sido declarados en calidad de chatarra. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay muchas entidades del Estado que tienen en su alta de los bienes, sus no market, ¿sí? Vehículos, ¿no? Pero que a veces por X razones lo dejan en desuso, lo dejan pasar por el tiempo y simplemente se convierten en chatarra, ya son inservibles, no pueden ser ni reparados, ni arreglados, etcétera, ¿no? De tal manera que a través de un procedimiento son declarados chatarra. Si este tipo de vehículos es adquirido, por ejemplo, a veces que los dan en ventas que dan las entidades del Estado, y si se pretendiera
inscribir con esta calidad de chatarra, tampoco puedes acceder al registro, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro reglamento, se encuentra prohibido. También tenemos, por ejemplo, los vehículos eh, que son de la categoría O1. ¿Qué quiere decir? Este tipo de vehículos, por ejemplo, son las carretas, son vehículos no motorizados que no tienen, no cuentan con motor, no tienen asientos, son los que comúnmente conocemos como los dolly. No sé si han visto algunas camionetas que a veces jalan, por ejemplo, a veces llevan una carga o llevan una moto, algo así, ¿no? Entonces, este tipo de vehículos, que son los remolques o semirremolques, cuyo peso bruto es menor a 0,75 toneladas, es decir, menor de 750 kilos, no pueden acceder al registro. Por eso es que muchas veces nosotros vemos algunos vehículos, autos o camionetas SUV, por ejemplo, que son jaladas estas carretas, ¿no? Son pequeñas, chiquitas, entonces estos no cuentan con número de placa, ¿no? Por la característica que les estoy indicando, ¿no? Otro tipo de vehículos también es aquellos que se encuentran en calidad de siniestrado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un vehículo X, fue, no sé, tuvo un accidente X, se incendió, qué sé yo, o se convirtió simplemente en chatarra, no sé, totalmente siniestrado. Pero para esto, ¿quién da esta calidad de siniestrado? El certificado de inspección técnica, ¿no? En este tipo de certificado, ahí tiene que indicar que este tipo de vehículo no se encuentra operativo. Inclusive, por ejemplo, cuando un vehículo ya sale de circulación, por ejemplo, y ya tiene placa, a veces también se están como siniestrados y ya salen fuera del registro, ¿no? Y a través de esto también nos acredita esta calidad, digamos, el atestado policial que indica que efectivamente el vehículo tal ha sido siniestrado. Si este tipo de vehículos quisiera acceder al registro en caso de no contar con placa, tampoco va a ser posible su inmatriculación, ¿no? Y bueno, y otros tipos de vehículos que también se encuentran prohibidos, por ejemplo, aquellos vehículos que tienen un registro especial, ¿no? De carácter administrativo, que por ejemplo son aquellos vehículos diplomáticos, por ejemplo, esos tampoco no se inscriben, ¿no? Otros también vehículos que de acuerdo al ejemplar de la DUA, que es la Declaración Única de Aduanas, cuando están destinados, en el caso, por ejemplo, les decía de las cuatrimotos, ingresan al país, traen su DUA, pero en la misma DUA, en el ejemplar B, están los detalles y las características. Ahí mismo encontramos que este tipo de vehículos tiene un uso distinto al que le permite transitar por el Sistema Nacional de Transporte Terrestre, ¿no? Como por ejemplo, hay algunas, le señalaba las cuatrimotos, algunas de ellas vienen así con esta distinción. ¿Y para qué son utilizadas? Por ejemplo, son utilizadas para el campo, para las dunas, etcétera, de tal manera que no acceden al Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Y finalmente también encontramos otro vehículo de prohibición, por ejemplo, los vehículos que no cuentan con levante autorizado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El levante autorizado no es otra cosa que los derechos que se pagan cuando un vehículo es importado, cuando ingresa a nuestro país, tiene que pasar una serie de evaluaciones y la SUNA o las aduanas, entonces da esta determinación si el vehículo ha cumplido ciertos requisitos y ya se ha cumplido también con el pago de los derechos aduaneros respectivos. ¿Cuáles son los requisitos de manera general para la inscripción de un vehículo nuevo? Digo de manera general, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver distintos tipos de inmatriculación. Lo normal y lo más común es que yo, propietario, por ejemplo, estoy pensando adquirir un vehículo, lo primero que tengo que hacer es ir a adquirirlo, a buscar a una empresa que se dedique a la venta y la comercialización de vehículos nuevos. No cualquier empresa también puede dedicarse a la venta. Tiene que primero estar empadronado en la SUNAR a través de un procedimiento que también está establecido en el reglamento de registro vehicular, en la cual el gerente tiene que hacer una solicitud, ¿no? E indicar y de acreditar, de hecho, también que está dedicada a esta empresa X a la venta, a la importación y comercialización de vehículos, ¿no? Y ahí mismo eso también tiene que señalar quiénes van a ser los gestores que van a venir al registro a presentar este tipo de trámites. Ahora, un trámite que, por ejemplo, cuando se hace de manera presencial, es decir, el usuario viene a la ventanilla, al cajero, ¿qué debe traer
y presentarla al registro. Lo primero que tiene que hacer es presentar la solicitud de inscripción, que es un formato que tenemos en todas las oficinas, que lo damos de manera gratuita, en donde va a llenar los datos del presentante, ¿no? Se va a identificar quién es, su número de documento, el acto que está solicitando, la inmatriculación, y de ser posible poner las características principales como que identifican el vehículo que va a inmatricular, como por ejemplo puede ser la serie, el motor, etcétera, y tiene que estar suscrito por el presentante. Otro requisito esencial es el famoso formato electrónico de inmatriculación vehicular. ¿Por qué se dice que ahora es electrónico? Porque ustedes no sé si recordarán, anteriormente este tipo de formato lo dábamos de manera física también en la oficina, en donde el llenado era manual, ¿no? Y muchas veces, bueno, lamentablemente el usuario, su título era observado, ¿por qué? Porque el usuario muchas veces se equivocaba, ¿no? En poner por un numerito, pensemos también que el número de chasis de la Siri tiene 17 dígitos, de los cuales a veces cuando se hacía manual, había muchos errores, ¿no? Pero en este caso no, hoy en la actualidad tenemos un formato electrónico, inclusive tenemos un nuevo formato que ha sido aprobado hace poco, que más adelante les voy a indicar algunas cosas. Ahora, este formato electrónico lo encontramos de manera gratuita también en la página de la SUNAR, o también puede ingresando a este enlace que le estoy indicando. Se descarga una vez que ha sido llenado. Ahí que va a estar los datos, bueno, del propietario, los datos de las características del vehículo y otras más. Pero más adelante les voy a indicar. Bueno, le decía, este formato, cuando es presentado de manera presencial, tiene que estar con la firma del propietario y con la firma certificada ante un notario público, ¿ya? Entonces, una vez que el usuario lo llena, lo imprime, lo hace firmar por la persona o el propietario o su representante acreditado, y luego lo hace certificar por un notario y ese lo va a presentar. Otro documento importante es el comprobante de pago, ¿no? Que puede ser la boleta o la factura. Y bueno, de acuerdo a esto, realmente tiene que estar la constancia de cancelación, ¿no? Deberá indicar si fue cancelado al contado, fue cancelado al crédito, etcétera. Ahora, de acuerdo al reglamento también, por A o B, un importador o una persona X, natural o jurídica, no se dedique, como les señalaba en un inicio, a la comercialización y venta de vehículos, también lo puede hacer vía acta notarial, ¿no? Y a su vez también cuando, por ejemplo, en el caso de empresas unipersonales, en las cuales no tienen manera de cómo acreditarlo, también puede ser a través de un acta notarial. O en su defecto, si es una empresa que se dedica a la venta de vehículos, y bueno, y en este caso normalmente encontramos en las inmatriculaciones cuando es una persona de estado civil soltero, lo que hace en este caso es adjuntar una declaración jurada indicando su estado civil, ¿no? Y caso contrario, como les señalaba, de ser casado tendría que hacer a través de un acta notarial suscrito por ambos cónyuges. ¿Y qué más? Otro documento que también es parte de la presentación de manera presencial es la declaración jurada del medio de pago. Esta declaración jurada debe indicar el monto del vehículo adquirido. Debe señalarse si se usó o no se usó medio de pago. Ahora, ¿quiénes están obligados? De acuerdo a la norma de la ley 29184, te señala de que el monto mínimo, por ejemplo, cuando es en el caso de dólares, son $500 y en caso de soles es 2.000. A partir de ahí se encuentra, digamos, obligada la presentación de esta declaración jurada. Ahora, ¿qué requisitos tiene que tener este documento? Tiene que estar suscrito tanto como por el vendedor y como el comprador. Y ambas firmas tienen que ser presentadas con firmas certificadas ante un notario. Ahora, debo precisar, si el monto pagado ha sido a través de una entidad financiera, se debe señalar o acompañar, perdón, la copia simple del medio de pago. También estaba, bueno, que en la actualidad los derechos de una inmatriculación es 92.60, ¿no? Muy bien. Ahora,
Lo que les acabo de señalar es respecto a los vehículos nuevos, ¿no? Simples, que son los más comunes en la inmatriculación. Pero sin embargo, también tenemos hasta en la actualidad aquellas inmatriculaciones que se dan sobre vehículos usados y especiales. Cuando hablamos de vehículos usados, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a aquellos vehículos que son importados de otro país y que ya para ellos han quedado, digamos, en desuso. ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso, hace unos años, por ejemplo, había muchos tipos, con frecuencia este tipo de inmatriculación respecto a estos vehículos usados. Por ejemplo, aquellos vehículos que venían de Japón, por ejemplo, que tenían que cumplir, y hasta la fecha, tienen que cumplir una serie de requisitos para poder nacionalizarse aquí en el Perú, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, estaban la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Que si eran de combustible petrolero eran solamente de 2 años. Si en caso de combustible sea gasolina, 5 años de ¿cómo se llama? Sí, de fabricación, ¿no? Entre otros requisitos que también tienen que ver, no en la parte registral, sino en la parte aduanera, ¿no? El kilometraje, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, pero este es un detalle, que si bien estos vehículos son usados a nuestro país, llegan con esta, digamos, indicación en la Declaración Única de Aduanas, ¿no? Y cuando vemos en estos casos este tipo de vehículos en particular, aparte de los requisitos que le hemos señalado anteriormente, también tienen que traer una ficha técnica de importación de vehículo usado. Esta ficha viene suscrita por el representante legal del importador, así como el ingeniero o mecánico o mecánico electricista que ha sido, digamos, reconocido ante aduanas. Inclusive no cualquier ingeniero es, ¿no? Tiene que estar publicado en el peruano, inclusive cuál ha sido autorizado. Eh, y en esta ficha técnica se indica las características principales del vehículo, se ve su kilometraje, la marca, modelo, etcétera, y nos indica también si este vehículo ha sido reacondicionado o ¿cómo se llama? Acondicionado, ¿no? En el caso, por ejemplo, hace muchos años, bueno, venían vehículos de timón a la derecha que luego eran cambiados al timón izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo. Pero debo indicar que a la fecha se encuentra prohibido esos, a excepción de cuando estos tipos de vehículos son ingresados por el puerto de Hilo y Matarani, ¿no? Ahora, aparte de este tipo de requisito de la ficha técnica de importación que tiene que venir con el sello de recepción de la SUNAT, también se debe presentar el certificado de inspección técnica vehicular de incorporación. Este tipo de certificado nos va a indicar si este vehículo está apto y que cumple sobre todo los requisitos que el Ministerio de Transportes ha señalado, ¿no? Tiene que tener todas las características en que nos indican que este vehículo puede circular y que otorga también la seguridad y nos indica también que no contamina el medio ambiente, etcétera, ¿no? Ahora, cuando este tipo de vehículos usados ingresan también, vienen con el sistema de combustión original, que sea bicombustible o dual. Aparte de los requisitos que he señalado, también deben presentar el certificado de conformidad de conversión. En la actualidad, este tipo de inmatriculaciones ya son muy pocas aquí en nuestro registro, ¿no? Y a nivel nacional me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayor de, no sé, de 100 inscripciones, toda la mayoría son nuevos, ¿no? Bien raro ya, pero no digo que dejen de ser, pero de 100 o de 1000 puede decir que sí puede acceder o que se puede presentar una inmatriculación de un vehículo usado, ¿no? Este, este tipo de vehículos usados, por lo general en otros países, ¿no? Por ejemplo, a veces, no sé, lo tienen un año y simplemente lo cambian allá y lo dejan. Entonces, este tipo de vehículos vienen acá. Le decía que hay ciertos requisitos, ¿no? Que tampoco deben ser siniestrados, ni chocados, ni nada. Y apenas en otros países a veces se le choca, no sé, una pequeña raya de la pintura, ya lo dejan de desuso, ¿no? Entonces, este tipo de vehículos, como le digo, no todos ingresan, tienen que cumplir ciertos requisitos y cumplir también con los requisitos que estoy señalando para acceder a la inmatriculación. Muy bien. Ahora, hemos visto vehículos
importados, tanto que sean nuevos como usados. Pero también en el Perú y en el registro de propiedad vehicular también existen inmatriculaciones de vehículos que han sido fabricados aquí en nuestro país, ¿no? En esto estamos hablando de una inmatriculación de un vehículo de fabricación nacional. ¿Qué necesito acá? Definitivamente aquí que no voy a encontrar una DUA, ¿no? O una declaración única de aduanas, porque como no es importado, sino por el contrario es fabricado, aquí en este caso ya va a acompañarse en la inmatriculación el certificado de fabricación. Este certificado va a ser emitido por aquel fabricante nacional en donde se va a indicar las características del vehículo importantes y sobre todo se va a identificar con el número del BIN o el número de la serie. Este número de serie es previamente asignado al fabricante, ¿no? A través del Ministerio de la Producción, ¿no? Aparte del certificado de fabricación, que tiene que estar legalizado y suscrito tanto por el ingeniero mecánico, que es el responsable de la producción, y también del representante legal de la empresa que fabricó el vehículo. Aparte de ello, se tiene que acompañar la copia certificada, sea notarial o autenticada por fedatario, del certificado de habilitación del ingeniero que ha tenido a cargo la fabricación. Y este certificado tiene que estar vigente a la fecha cierta del certificado de fabricación. Otro documento también tiene que estar el certificado de conformidad de fabricación. Este certificado de conformidad lo emiten aquellas entidades certificadoras que han sido autorizadas previamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? En este certificado también nos va a indicar las características principales del vehículo y sobre todo nos debe indicar que este tipo de vehículo ha cumplido o cumple con las exigencias técnicas mínimas que el Reglamento Nacional de Vehículos nos señala, ¿no? Y finalmente también tiene que acompañarnos la copia certificada, sea notarial o autenticada por fedatario, en la cual nos acredite la asignación de identificación mundial, lo que es el BWMI, ¿no? Que como les decía, esta la otorga el Ministerio de la Producción a través de Produce, y este tiene que estar con la fecha vigente, la fecha cierta del certificado de fabricación. El momento de la calificación, cuando viene este tipo de vehículos, nosotros vemos que adjunten esta copia certificada o en su defecto también, si ante alguna duda, también nosotros la verificamos en la página web del Ministerio de la Producción. Hay que tener en cuenta que este tipo de inmatriculación de un vehículo de fabricación nacional, también estos requisitos también se acompañan a los que les señalaba en un principio, ¿no? Que es el formato de inmatriculación con el respectivo comprobante de pago y la declaración jurada de ser el caso, ¿no? Ahora, la inmatriculación de un vehículo que es ensamblado aquí en el país, ¿no? Cuando se está hablando de este tipo de inmatriculaciones, en este caso, ya lo que ya no es el certificado de fabricación, sino el certificado de ensamblaje, ¿no? Que va a ser emitido por aquella entidad o empresa que representa la marca de este tipo de vehículos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, normalmente el ensamblaje nacional se da cuando un vehículo viene de otro país, ¿no? Pero viene, ya, no digamos, en la estructura sólidamente, ¿cómo le puedo decir? Bueno, valga la redundancia, es la estructura física que de un vehículo nuevo ya armado, ¿no? En este caso ya viene por partes y piezas, ¿no? Y aquí en el Perú, con la autorización del fabricante, se autoriza a una empresa X, que es la encargada del ensamblaje, ¿no? Y acá se cumple con armarlo para la respectiva inmatriculación. ¿Qué se necesita acá? El certificado de ensamblaje, como les decía, va a ser emitido por el ensamblador nacional que ha sido previamente autorizado. También se va a acompañar la copia certificada notarialmente o autenticada por un fedatario del certificado de habilidad del ingeniero que está a cargo del ensamblaje y que a su vez también tiene que estar vigente a la fecha cierta del ensamblaje, ¿no? Y también se acompaña el certificado de conformidad de ensamblaje, que tan al igual como el anterior, que en el caso de la fabricación nacional era certificado de conformidad de fabricación, en este caso es el certificado de conformidad de ensamblaje.
que también tiene que ser emitido por una entidad certificadora autorizada previamente por el Ministerio de Transportes, ¿no? Y donde va a indicar que ha cumplido o que ese vehículo cumple con las exigencias técnicas mínimas que se establecen en el Reglamento Nacional de Vehículos. Y en el caso de tratarse también de vehículos que vienen con el CKD o SKD, que es tipo de vehículos que vienen desarmados, no en su totalidad, sino parte de ellos, ¿no? Y bueno, cuando sucede esto, se tiene que acompañar la copia certificada, también notarial, que acredite la asignación del fabricante, ¿no? Indicando el número del BIN. Y finalmente también nos deben acreditar en este tipo de inmatriculaciones la autorización de ensamblaje que es emitida por el fabricante del vehículo al representante en el Perú. Y es más, también a veces se autorizan a ciertas empresas, pero esas también le pueden dar la facultad para que el ensamblaje lo hagan terceras personas, también tiene que indicarlo en esa autorización. El tipo de vehículo especial está referido básicamente cuando un vehículo que se pretende inmatricular ha excedido en las características tanto de pesos o medidas que el Ministerio de Transportes señala en el Reglamento Nacional de Vehículos. Por ejemplo, un vehículo, no sé, se me ocurre un camión, por ejemplo, un volquete, ¿no? En el Reglamento Nacional de Vehículos señala cuál es el tope máximo de la carga bruta, por ejemplo. Por ejemplo, son 48 toneladas. ¿Qué pasa? Muchas veces, a veces se pretende inmatricular este tipo de vehículos con excediendo este límite, ¿no? De las 48 toneladas. Puede venir, por ejemplo, por 50 toneladas, 53, etcétera. Cuando vemos que en este caso exceden los límites permitidos o máximos permitidos, porque hay menores también, este, estamos hablando de un vehículo especial. A veces también las medidas, por ejemplo, el ancho de lo máximo permitido es 260. A veces vienen vehículos que pretenden inmatricularse con 280, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros advertimos que están excediendo de los límites permitidos, ya estamos viendo que es un vehículo especial. Y también este tipo de vehículos también a veces están relacionados con actividades especiales, ¿no? De acuerdo a lo que están pretendiendo el uso o el destino de los mismos. ¿Qué se necesita? En este caso, tiene que traer, cuando estamos hablando de un vehículo importado, usado, tienen que traer esta ficha técnica de importación de vehículos, ¿no? Que también está reglamentada en el artículo 99 del Reglamento Nacional de Vehículos. Luego que se tiene que traer el certificado de inspección técnica vehicular, pero de incorporación, ¿no? Porque también nosotros sabemos que el certificado de inspección técnica de manera regular se da a aquellos vehículos que ya están inscritos y que han pasado más de 3 años de su inscripción, ¿no? Pero en este caso, como se va a inmatricular un vehículo, tiene que ser el certificado de inspección técnica de incorporación, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué más se necesita? Como le señalaba en un inicio, como exceden los límites permitidos, tienen que traer en este caso la autorización de incorporación de vehículos especiales. Esta autorización la emite el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces tienen que acompañarlo aquí, cuando se da este tipo de vehículos, que en realidad son muy pocos los que ingresan, ¿no? Pero sí, sí se da. También tenemos, de acuerdo a nuestro reglamento de registro vehicular, también tenemos aquellos vehículos que son rematados por la SUNAT. Estos son muy raros, muy escasos estas inmatriculaciones. Yo en particular no he visto ninguna, pero sin embargo está contemplada también en nuestro reglamento y siempre es bueno también saber, ¿no? En este tipo de inmatriculaciones se da cuando se trata de un vehículo que está en situación de abandono ilegal o, y comiso administrativo y que a su vez, bueno, la SUNAT lo remata, ¿no? Ahora, cuando se señala que es un vehículo en situación de abandono ilegal y de comiso administrativo, por lo general, se refieren a aquellos vehículos, por ejemplo, que han ingresado al país, ¿no? De manera, digamos, ilegal, que han cometido un delito aduanero. Por ejemplo,
nos ponemos en el caso de aquellos vehículos que vienen, que ingresan al país con placa extranjera. Ahora, cuando un vehículo viene de otro país con placa extranjera, tiene que pasar por aduanas y para que pueda circular, aduanas le da un permiso por 90 días, ¿no? Este tipo de vehículos, si no es renovado esa autorización para que circule por nuestro país, ya está cometiendo un delito aduanero. Entonces, en este caso, por ejemplo, la autoridad tiene la facultad de incautar estos vehículos y llevarlos a los depósitos aduaneros, ¿no? Por esta, como le señalo, por esta infracción que ya está cometiendo un delito aduanero. Y muchas veces los tienen ahí en los depósitos de la SUNAT, ¿no? Y finalmente la SUNAT, después de un tiempo, los da en remate. ¿Qué tienen que traer al registro para acceder a la inmatriculación? En este caso, tiene que, en primer lugar, traer el oficio que es dirigido al registrador o al registro de propiedad vehicular, indicando que se ha llevado a cabo este remate, etcétera, etcétera, e indicando también las características de qué vehículo se va a inmatricular. Luego, que tiene que acompañar la resolución de adjudicación, la constancia del remate, ¿no? O la que haga de sus veces, conforme a la legislación aduanera. También tiene que acompañar la póliza de adjudicación y algo muy importante también es el certificado de inspección técnica vehicular de incorporación. Ahora, este certificado, como les digo, ¿qué nos indica? Nos indica que este vehículo que efectivamente cumple con las exigencias del Ministerio de Transportes para que pueda circular, que cumple con los requisitos mínimos y que también no contamine el medio ambiente, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante. Pero, como les digo, son muy escasas este tipo de inmatriculaciones, pero siempre es bueno saber qué requisitos se piden, ¿no? Este tipo de inmatriculación también son vehículos cuando son dados de baja por las entidades del Estado, ¿no? Nosotros sabemos que en la administración pública muchas veces se adquieren vehículos, ¿no? Y muchas veces también, por X razones, no han llegado a inscribirlos, ¿no? Y bueno, pero son sin embargo parte de su margesín, ¿no? Ahora, luego de un procedimiento al interno de la entidad del Estado, ¿no? Porque han tenido que verificar cuáles están, digamos, o se les va a dar de baja, etcétera, no, un procedimiento después que ya los dan, digamos, al interno, los declaran así en baja, entonces ya los dan en oferta, pueden darlo en subasta pública, ¿no? O en venta directa, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué requisitos se necesitan básicamente en esto? Aparte de los que señalé al inicio, el formulario de inmatriculación, se necesita el oficio dirigido al registrador o al registro de propiedad vehicular, ¿no? También tiene que acompañar la respectiva resolución administrativa que aprueba la baja del vehículo, ¿no? Identificando los códigos de identificación, es decir, el BIN, el chasis, de tal manera que esté muy bien identificado el vehículo, conforme lo señala el artículo 7 del Reglamento Nacional de Vehículos. Ahora, ¿qué más tienen que traer? La resolución administrativa que autoriza la venta por subasta pública o la venta directa, ¿no? Estas resoluciones tienen que estar presentadas en copias certificadas y certificadas por el funcionario competente en donde se conserva la matriz, ¿no? Ahora, ¿qué más tiene que presentar? El acta de subasta pública o el acta de adjudicación, ¿no? En caso de que sea venta directa. Igual modo, en estas actas tienen que estar identificado plenamente el vehículo, ¿no? Conforme lo señala el artículo 7 del reglamento. Es decir, este artículo está señalado básicamente a la identificación del vehículo, sea el BIN o el chasis. ¿Qué más tiene que presentar? La póliza de adjudicación o en su defecto el comprobante de pago, ¿no? Señalando también, bueno, de acuerdo a la directiva, los códigos de identificación que señala el artículo 7. Y finalmente también tienen que presentar el certificado de inspección técnica de vehicular de incorporación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en todo momento, bueno, no yo, el reglamento señala que los vehículos en este tipo de casos tienen que estar plenamente identificados de acuerdo al artículo 7 del Reglamento Nacional. En el artículo 7 habla respecto a las características principales que identifica un vehículo de otro, así como las personas, por ejemplo, nosotros tenemos un documento nacional que es el DNI que nos identifica de una persona a otra. En el caso de los vehículos también es el BIN o el número del chasis, ¿no?
En resumen, cuando, como hemos manifestado los diferentes tipos de inmatriculaciones que se pueden presentar al registro, finalmente van a resultar con la asignación del número de placa, ¿no? Y el número de la partida registral. Ahora, hay tipos de placas de vehículos, tanto vehículos para menores como vehículos mayores, ¿no? Cuando nos referimos a vehículos menores, estamos hablando de las motos, o de las, cuando son motolineales de dos ruedas o las trimóviles o mototaxis comúnmente conocidas, ¿no? En este caso, cuando nosotros asignamos el número de placa de acuerdo al uso del vehículo y a su categoría, en este caso, las placas finalmente van a tener esta estructura, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, van por la calle, ven a un mototaxi que tiene una franja amarilla, ¿no? En la parte superior. En cambio, en las motos lineales o las motocicletas normalmente así conocidas, su placa es distinta, el fondo solamente es celeste nada más. Entonces, la diferencia con una moto lineal, con una trimóvil de pasajeros o de carga, es la placa física, me estoy refiriendo, es la franja amarilla. En el caso de vehículos mayores, como por ejemplo los de la categoría M, que son los vehículos que son destinados para el transporte de personas. Tenemos, por ejemplo, los vehículos particulares. Las placas en sí, una vez otorgada el número de la matrícula o la placa, las placas físicas finalmente que van a tener, en el caso de vehículos particulares, son blancas, el fondo blanco, ¿no? A diferencia de los taxis o colectivos, que en este caso la diferencia la hace la franja amarilla, ¿no? Cuando ustedes tomen un servicio de taxi se van a dar cuenta, ¿no? Que es un fondo blanco, pero la franja amarilla es para un servicio de taxi, ¿no? Y finalmente también tenemos dentro de la categoría M, los vehículos también que dan servicio de transporte urbano o interurbano, como por ejemplo los que dan, por ejemplo, los que van a Huanchaco, Buenos Aires, dentro de la zona urbana. Ese tipo de micros o microbuses, por ejemplo, son fondo blanco, pero la franja es un poco verde, ¿no? Y también dentro de la categoría M tenemos aquellos vehículos que hacen servicio interprovincial, ¿no? Por ejemplo, los que llevan a Lima, Arequipa, Tacna, ¿no? En ese tipo de vehículos la placa es distinta. El fondo también es blanco, pero lo que le hace la diferencia es la distinción de la franja a naranja que tiene. Y en el caso de los vehículos para transporte de carga, como son las camionetas, por ejemplo, pick-up, los camiones, los volquetes, aquellos vehículos pertenecen a la categoría N, ¿no? Esta categoría N, también podemos encontrarla, en este caso, todo el fondo es amarillo, ¿no? Cuando ustedes inscriban un vehículo de categoría N1, N2 o N3, que son los vehículos motorizados, que son para el transporte de carga, pero que tienen un motor, toda la franja es amarilla. Y a diferencia de aquellos vehículos de la categoría O, que también son vehículos destinados para el transporte de carga, pero no motorizados, es decir, que no cuentan con un motor propio o algo que los hace este, propulsar de manera independiente. En este caso estamos hablando de los vehículos, de las carretas, de los remolques o los semirremolques. En este tipo de placas finalmente son el fondo amarillo, pero la distinción cuando son no motorizados, la franja de la parte superior es blanca, ¿ya? Muy bien, todo este resumen de tipos de placas también finalmente, o el resumen, digamos, del modo de la inmatriculación de vehículo va a resultarse en la calificación, en la obtención de la tarjeta de identificación electrónica con el número de placa y la partida correspondiente. Ahora, el resultado final que nosotros vamos a encontrar en la calificación de los vehículos, como lo señalaba, lo vamos a hacer a través de una aplicación que la vamos a indicar más adelante. Ahora quiero hacer un alto para precisar la presentación de una inmatriculación cuando es vía electrónica. Esto es algo nuevo, ¿no? Que está dándose ya en las diferentes oficinas registrales a nivel nacional. Esto recién es a partir del 2 de enero de este año y fue aprobado la presentación electrónica
en el caso de las inmatriculaciones de un vehículo a través de esta resolución, la 183 del 2023, SUNAR SN. Al inicio de la exposición les señalaba, les di algunos requisitos previamente que deben ser presentados de manera física, ¿no? Cuando el acto de matriculación se hace de manera presencial o se solicita de manera presencial. En este caso, la presentación electrónica, quiero hacer un alto porque quisiéramos darles a conocer este nuevo servicio, que digamos así, que la SUNAR ha tenido bien hacerlo, ya que estamos en la era digital, por así decirlo, ¿no? Ya como ustedes sabrán, hay muchos actos que ya se están dando hace mucho tiempo a través de la virtualización, como el caso, por ejemplo, de las transferencias vehiculares, que ahora ya no es como antes, que uno llevaba su acta notarial en físico y la presentaba al registro y seguía su trámite. No, hoy en día también ese trámite ya se encuentra virtualizado hace mucho tiempo y lo que es todo a través de, digamos, de la computadora misma del notario, se pasa vía electrónicamente a, digamos, al despacho del registrador. Ahora, ¿qué trae en particular esta presentación electrónica de vehículos? Primero debo señalarles que este tipo de presentación electrónica se hace a través de un servicio que también es de la SUNAR, que es el Sistema de Intermediación Digital, que es más conocido como el SIC, ¿no? En esta presentación solamente está dedicada, digamos así, a aquellos vehículos nuevos, ¿no? Que no han sido modificados en absoluto al registro, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, ¿no? X, que voy, lo compro de tales características, lo compro, no lo modifico en nada, en absoluto, ni siquiera en el color, ¿no? Y lo presento aquí al registro. Entonces, este tipo de inmatriculación, le decía, que está referida principalmente a aquellos vehículos que exclusivamente son vehículos nuevos, importados, y que no han sido modificados en absoluto en nada antes de inmatricularse, y que les va a corresponder una placa ordinaria. Las placas ordinarias son las que hemos visto anteriormente, que les señalaba, ¿no? Que pueden ser para vehículos menores o vehículos mayores. Cuando hablamos de placa ordinaria, también debo especificarles que en la actualidad existen placas especiales, ¿no? Como aquellas placas, por ejemplo, para la seguridad ciudadana, que son placas especiales de emergencia, para las ambulancias, por ejemplo. También tenemos las placas policiales, las placas gubernamentales, entre otros, ¿no? Pero sin embargo, de acuerdo a esta resolución 186, nos señala muy claramente que este tipo de presentación electrónica es para aquellos vehículos simplemente que no han sido modificados en nada y que les corresponde una placa ordinaria, ¿no? Que son los más comunes del día a día. Ahora, ¿qué más debo precisar en esta presentación electrónica? Que hasta la fecha, digamos, no es obligatoria, es alternativa. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo quiero presentarla físicamente en mis documentos, ¿no? Tengo que ir, trasladarme hasta una oficina registral, dejarla ahí, cuando es presentación presencial, o también puedo hacerlo vía electrónica. Entonces, hasta la fecha ahorita, este tipo de presentación es de manera alternativa, ¿no? Y no quiere decir que, que digamos, se deje de lado la presentación de manera presencial, ¿no? Ambas pueden ser. La diferencia, tengan en cuenta, no olviden que es la inmatriculación de un vehículo que no ha sido modificado en nada y solo le corresponde la placa ordinaria. ¿Qué beneficios me trae hacerlo a través de esta presentación electrónica? Primero, la seguridad jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar a cargo del notario, ¿no? El notario va a ser, digamos, el presentante, otra vez del gestor también autorizado, ¿no? Entonces, no voy a tener el riesgo de que, bueno, entre comillas, digamos que en el caso como hace mucho tiempo se daba, en el caso de la presentación física, muchas veces antes se presentaban documentos fraudulentos, ¿no? Como a veces en un tiempo se presentaban las dudas, por ejemplo, cosa que en la actualidad ya no se da, pero muchas veces detectamos que eran dudas falsificadas, ¿no? Pero en este caso no. Acá está, digamos, tiene la plena respaldo que nos proporciona una seguridad jurídica, ¿no?
¿Qué más? Algo muy importante, que nos reduce el uso de papel, ¿no? Aquí contribuimos de alguna manera con el medio ambiente, ¿no? Por la virtualización en sí. ¿Qué más? Nos beneficia también en respecto, en el caso de la SUNAR o de las diferentes oficinas registrales, que nos ahorra espacio en los archivos, ¿no? Porque como ahora es un medio digital, entonces ya no tenemos que estarnos preocupándonos en, digamos, en mantener en legajos y cientos de legajos los documentos físicos, ¿no? Otra cosa también que beneficia directamente al usuario o al ciudadano, ¿no? Porque le reduce mucho los costos de transacción al momento de inmatricular. ¿Por qué? Porque ya se evita ir hasta la oficina, el traslado de dejarlos, de recogerlos, etcétera, ¿no? Ahora, como ya estamos en plena virtualización, la SUNAR ha puesto hoy en día muchos servicios gratuitos que nos van a permitir hacer un seguimiento de día a día, momento a momento, desde cómo va mi inscripción, ¿no? Eh, Respecto a su distribución, y quién la tiene, cómo va, si su estado final, si fue observado, si fue inscrito, si fue tachado, fue liquidado, ¿no? Mecanismos de servicios que ya inclusive nos permiten también, nos evitan los costos innecesarios, como se hacía antes, de ir a las oficinas, recoger mi liquidación, mi observación, mi constancia de inscripción, etcétera, ¿no? A través, como toda la virtualidad, a través de estos servicios gratuitos que más adelante les voy a indicar, ya se evita todo eso, ¿no? Inclusive desde la comodidad de mi casa, desde mi celular, de mi tablet, etcétera. Eh, la siguiente, por favor. Muy bien. Les señalaba en un inicio también que hoy en día tenemos un nuevo formato electrónico que también fue aprobado el año pasado y que entró en vigencia también a principio de año, ¿no? Y este formato de inmatriculación electrónica trae algunas particularidades que les voy a indicar, pero debo indicarles, cuando ustedes ingresan a este formato, sea a través de nuestra página web o a través, poniendo en Google, ¿no? Formato de inmatriculación electrónica, les lleva en el enlace. Algo muy importante cuando ustedes quieren hacer la presentación electrónica. Cuando se les sale esta primera pantalla, ustedes tienen que señalar, como ven ustedes en la parte inferior, tienen que marcar si este formato va a ser presentado a través del vía SIG, es decir, de manera electrónica. Si usted por A o B no va a hacerlo vía electrónica, simplemente no lo va a marcar. Y al no marcarlo también no se van a activar el rubro 9 que más adelante les voy a indicar, ¿no? A ver, continuamos, por favor. Ahora, también lo bueno que en la página web, como ustedes ven, también hay una, si por ahora tiene algún problema o alguna inquietud respecto al llenado, también hay una guía rápida, perdón, que les ayuda y les orienta al mejor llenado de este formato. ¿Qué es lo nuevo que trae este formato electrónico? Como les señalaba, en el formato anterior, y cuando la presentación, por ejemplo, es presencial, el formato de inmatriculación electrónica tiene que estar con los datos del propietario, ¿verdad? Los datos del propietario, sea persona natural o jurídica, tienen que estar señalados si es soltero, casado, si es casado, el nombre de la esposa, etcétera, ¿no? Siempre los datos, o sea, sí o sí tienen que estar los datos del propietario. Pero sin embargo, con este nuevo formato, encontramos un nuevo rubro que está referido a la identificación del vendedor del vehículo, cosa que no existía anteriormente. ¿Y por qué están estos datos? Si bien es cierto, nosotros vemos que es opcional el llenado, pero no obstante, cuando la presentación es vía electrónica, es digamos, recomendable presentar los datos o incorporar los datos de la persona natural o jurídica del vendedor. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que al inicio, cuando la presentación es vía presencial, ustedes tenían el formato de inmatriculación, ¿verdad? El comprobante de pago. Tenían que juntar la declaración jurada del medio de pago, indicando si se usó o no se usó el medio de pago. Y también tenían que acompañar, en el caso de haber utilizado un medio de pago, la copia simple. Pero en este caso, no. Con este nuevo formato de inmatriculación electrónica se ha incorporado en sí la declaración única del medio de pago.
Es decir, cuando se hace la presentación a través de este formato electrónico vía sí, lo único que va a presentar son dos cositas nada más, el formato electrónico y el comprobante de pago, nada más. Es lo único que tiene que enviar. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros, como les señalaba, de acuerdo a las últimas modificaciones del reglamento vehicular, se señala que en este caso, en el caso de corresponder, se ponen los datos del vendedor. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo quiero ya no presentar la declaración jurada del medio de pago, porque aquí ya está incorporada, lo único que tengo que hacer, como les señalé en un inicio, cuando es de manera presencial, tiene que estar esa declaración jurada firmada por el vendedor y el comprador con firma certificada, ¿verdad? Que se presentaba de manera aparte del formato, o sea, dos documentos. Sin embargo, con este nuevo formato ya se ha incorporado. Esos dos documentos ya están unidos y ahora están, digamos, bueno, la redundancia está en un solo nuevo documento nada más. Aquí, ¿qué va a estar? El formato de inmatriculación propiamente, donde van a estar los datos del propietario, o sea, el adquirente del vehículo, los datos del vendedor. Si es persona jurídica, deberán señalar el nombre de la empresa X con su representante, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a poner estos datos? Justamente cuando ustedes ya no van a presentar como un documento adicional, ¿no? E inclusive se van a ahorrar los costos de la legalización, porque recuerden que en el formato tiene que estar certificada la firma del propietario. Y aparte, cuando era presencial la presentación, tenían que ustedes presentar la declaración de medio de pago con la firma del vendedor y del comprador, ¿verdad? En este caso, en el formato, si usted ya no va a presentar la declaración jurada del medio de pago, simplemente se llenan los datos del vendedor, ¿no? Esto es mucho más práctico, inclusive es mucho más rápido y la atención, inclusive cuando la presentación es vía SIC, es mucho más ágil, ¿no? Ahora, yo cumplo con llenar estos datos del vendedor y finalmente, bueno, más adelante le voy a indicar el mecanismo cómo es, lo que van a hacer es hacer una sola certificación, ya no van a hacer una doble certificación notarial en cuanto a la firma, ¿no? Porque aquí ya van a hacer legalizar la firma, tanto el vendedor comprador y solo presentado en un solo documento. Muy bien. Seguimos. Otra cosa que es nuevo también en este formato de inmatriculación, ustedes recuerden que cuando es la presentación física de las inmatriculaciones de un vehículo, aparte del formato electrónico, la declaración jurada de medio pago, y en caso de enviarlo, y en caso de ser de un comprobante electrónico, ustedes tenían que manualmente, después de haber llenado su formato, tienen que ir al correo institucional perdón, enviar al correo institucional de la SUNAR en los archivos XML, ¿verdad? En este caso no. En este caso ya se van a ahorrar estar haciendo doble trabajo de ir a algún correo, enviar y enviar el XML. Inclusive que muchas veces, a veces se olvida el usuario y muchas veces es sujeto de observación por no haber enviado el XML. Pero en este caso no. Con este nuevo formato también se ha incorporado que ustedes les permitan, tienen esta herramienta en el rubro 5 donde van a poder adjuntar el archivo XML de su comprobante de pago. Sea que utilicen uno o dos o tres o hasta 20 archivos, ustedes pueden incorporarlo, ¿no? Y es obligatorio, como ustedes ven en los asteriscos allí, en la mano izquierda, el tipo de comprobante, que sí o sí tienen que adjuntarlo, ¿no? El sistema no les va a permitir si es que ustedes no lo acompañan cuando utilizan los medios, los comprobantes de pago electrónico. Ahora, también se les ha puesto, aunque no es obligatorio, pueden también adjuntarlo en archivo PDF, pero sí o sí tiene que estar incorporado el archivo XML. No pueden enviar solamente el PDF sin enviar el XML, no. Aparte que el sistema no les va a permitir, ¿no? Entonces, tienen que enviarlo. Si, por ejemplo, la compra-venta de un vehículo fue en una inicial, no sé, di $3,000 y posterior me dieron mi comprobante de pago, y si luego la otra semana o el otro mes di otros $10,000, qué sé yo, todos los comprobantes que ustedes quieran, que lo presentan de manera presencial, en físico, ustedes los van a acompañar aquí. Entonces, llenan uno, lo terminan,
y aquí donde dice nuevo registro, ustedes ponen varios archivos, todos los comprobantes que han sido utilizados. Ahora, otra novedad que les señalé anteriormente es la declaración jurada o la cláusula del medio de pago. Aquí ya está incorporado y ustedes van a señalar aquí si se utilizó o no se utilizó, ¿no? Si en caso no se utilizó, simplemente marcan aquí donde dice no, no se utilizó y simplemente no pasó nada y continúan. Y esta misma declaración, cuando ustedes ya visualicen su formato finalmente, va a salir ahí, ¿no? Que ustedes están declarando, tanto el vendedor como el comprador, que no utilizaron medio de pago. Pero sin embargo, cuando ustedes sí se utilicen medio de pago, al momento de marcar o activar en este rubro, que en este caso está activado, si se utilizó medio pago, le sale de manera automática la parte inferior que dice tipo de medio de pago, la moneda, el importe, la entidad, etcétera. Ustedes aquí pueden seleccionar e ingresar, ¿no?, su archivo del comprobante de pago. Aquí sí se hace en archivo PDF, ¿no? Ustedes ingresan aquí, o la indicación, ¿no?, del tipo de medio de pago, la moneda, si fue en soles, en dólares, el importe, etcétera. Y igual modo, por ejemplo, hay algunos, declaraciones de medio de pago que presentan en físico, en donde indican que utilizaron uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces medios de pago, ¿no? Diferentes, claro. Aquí los pueden ingresar, ¿no? La SUNAT ha tenido bien de dejarlo, esta opción de nuevo registro para que ingresen todos los documentos que sean necesarios. Ahora, y también hay una, este, una, otro rubro que es en las observaciones, que se les ha consignado ahí para qué. Por ejemplo, a veces, se puede precisar, por ejemplo, hay tres, cuatro medios de pago y a veces superan el monto, ¿no? Muchas veces hay transacciones cuando hay compra de vehículos, ¿no? Que a veces puedan comprar dos o tres vehículos, pero el monto es mayor. Entonces, aquí en este rubro de observaciones, ustedes podrían indicar, ¿no?, una pequeña nota indicando, ¿no?, que otra compra o otra adquisición de un vehículo, ¿no? Todas esas aquellas ustedes ponían en el formato, perdón, en la declaración jurada de medio de pago, ustedes tienen en este rubro la indicación que pueden poner de ahí, de toda, cualquier aclaración que puedan indicar, ¿no? Esto también agiliza esta, la atención de este tipo de actos de inmatriculación cuando son presentadas en inmatriculación electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, los únicos documentos que van a acompañar simplemente son el formato electrónico y el comprobante de pago, nada más. De ahí, la declaración jurada de medio de pago ya está inserta, los XML que antes lo enviaban por el correo también están acá y todo es mucho más fácil, ¿no? Más rápido, más ágil y, como les digo, esto les evita muchos costos, ¿no? Tanto por las legalizaciones, tanto por el traslados, para el traslado que tiene que hacer inclusive al notario, luego al registro, etcétera, ¿no? Muy bien, les decía, al inicio les indicaba en la primera eh, parte del formato de inmatriculación electrónica, cuando ustedes van a hacer vía electrónica la presentación, ustedes lo activan, ¿no? El hecho de activarlo les hace que aparezca este número, el rubro 9, que es la certificación notarial, que se pone, que el mismo sistema, de acuerdo a los datos que han ingresado, digamos, les da como una plantilla que facilita de algún modo la certificación notarial, ¿no? Inclusive, se puede editar, ¿no? Pueden cambiarlo, modificarlo, ya depende del notario, ¿no? Y finalmente van a salir las firmas no electrónicas de los participantes, tanto del comprador y vendedor. Ahora, algo muy importante en la presentación electrónica es que tienen que indicar el correo electrónico, ¿no?, de la persona que está realizando el trámite, sea el gestor o sea el notario. ¿Por qué? Porque ahí al correo les va a llegar toda la notificación respecto al seguimiento del acto de esta inmatriculación, ¿no? Les va indicando si se ha sido, no sé, observado, liquidado, etcétera. Les va a avisar el resultado de la calificación, ¿no? Y básicamente, como ustedes ven, es en realidad muy sencillo, sino que a veces, como a veces es algo nuevo, todo el mundo tiene un poco de temor, pero no, yo les invito
a que utilicen, ¿no? Ya hay muchas personas que vienen presentándolo, ya muchos gestores que a través de este formato de inmatriculación electrónica están teniendo resultados de atención rápida, ¿no? Porque es mucho más sencillo y más rápido. Pero recuerden que esta presentación electrónica solamente está para aquellas inmatriculaciones de vehículos nuevos importados que no han sido modificados en absoluto antes de su inmatriculación y que les corresponde una placa ordinaria. ¿Cómo se hace la presentación? Como les señalé, se hace a través del SIC, ¿no? ¿Cómo ingreso acá? Ustedes ingresan a la página web de la SUNAR y siempre van a encontrar esta franja verde, ¿no? Que accede a los servicios en línea. Entran ahí y buscan el acceso del sistema de intermediación digital. Aquí van a ingresar su acto de la inmatriculación vía por presentación electrónica, ¿no? Hay que tener en cuenta que previamente para este ingreso a este servicio, tanto los gestores como los notarios tienen que tener su firma digital, ¿no? Como les voy a enseñar más adelante. Entonces, la presentación, como les decía, puede estar a cargo del gestor que está previamente acreditado, ¿no? En nuestra plataforma o el módulo de gestores y de fabricantes a través del SIC, entonces tiene, como les señalaba, tienen que tener su certificado digital, ¿no? Eh, Cuando ustedes ingresan al SIC van a encontrar esto, ¿no? También lo puede ser el ciudadano o un usuario que tenga su certificado digital, pueden ser el notario o los dependientes, también va a encontrar las municipalidades y acá va a encontrar, en el caso de la presentación a través del gestor, tiene que ingresar acá en el rubro de importadores, perdón, de concesionarios de los vehículos, ¿no? Como lo señalé al principio, no cualquier persona presenta estos actos de inmatriculación, sea vía física o virtual, ¿no? Tienen que estar previamente los gestores acreditados, ¿no? Los importadores a través, como les señalé al principio, a través de una solicitud dirigida a la gerencia, ¿no? Solicitan su empadronamiento y ahí señalan quiénes son los gestores que van a ser autorizados. Muy bien, como les señalaba, el gestor tiene que estar acreditado en el PSI, que es el módulo, y va a ingresar de manera directa al SIC a través de su certificado digital. El certificado digital, bueno, sabemos que lo da la RENIEC o también el INDECOPI, ¿no? Y ya estando del SIC, ¿no? Vamos a encontrar este tipo de perfiles, ¿no? En donde son, digamos, van a encontrar las opciones de lo que quieren hacer en el SIC, ¿no? Si quieren ya presentar la solicitud de inmatriculación, las solicitudes para ser enviada al notario y hacerle seguimiento, las solicitudes que ya están listas para enviar ya a la SUNAR, o el seguimiento cuando ya esté ingresado, ¿no? De cómo va el trámite, ¿no? Tanto cómo va, o si en caso fue observado, liquidado, ustedes cuando ingresen acá van a tener las opciones, ¿no? Van a tener la opción para pagar los derechos, para subsanar, ¿no? Para presentarlas si hubiera alguna observación, vía SIC también virtual. También van a tener opción de desistimiento, por ejemplo, o si en caso quisieran, en el caso de haber sido observado, liquidado, tachado, también tienen el derecho de la apelación. Todas esas, digamos, opciones las van a encontrar aquí, ¿no? En el seguimiento. Muy bien. Aquí básicamente, en resumen, es cómo es el procedimiento, ¿no? Bueno, como le señalaba, en primer objeto, cuando quiero presentar esta inmatriculación vía SIC, vía electrónica, tiene que hacerlo en primer lugar un gestor que esté acreditado en el PCI, ¿no? El cual remite al notario el formato de inmatriculación, ¿no? Ellos ya se pondrán de acuerdo con qué notario van a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? El gestor se encarga de ese formato y ya luego este gestor le envía, ¿no? Al notario para que certifique las firmas. Muy bien. Ahora, el notario a su vez también puede, si se ponen de acuerdo con ellos, el notario mismo también puede presentarlo, los documentos directamente a través del SIC una vez que hace certificado las firmas, ¿no? O en su defecto también el notario le puede devolver al gestor, ¿no? Y ya con ya su firma digital, le devuelve al gestor el formato de matriculación para que sea el gestor quien lo presente, ¿no?
Y una vez que el gestor ya presenta los documentos, ¿no? Con la previa certificación notarial, ya lo envía, vía así, al registro, ¿no? Eso es básicamente el procedimiento. Muy bien, el resultado final de todos estos actos, diferentes tipos de inmatriculaciones, como les señalaba, una vez que ya han obtenido su número de título, ¿no? Ustedes pueden, a través de este servicio gratuito que es el Síguelo, que es muy importante y es de mucha utilidad, podemos hacer el seguimiento, ¿no? Ingresamos el número de título, la oficina en la cual hemos ingresado. Ah, y otra cosa también, a través del sistema del SIC, la inmatriculación, usted puede solicitarla en la oficina que usted quiera, no necesariamente en Trujillo. Yo quiero tener placa de Lima, Chiclayo, etcétera. Ustedes al momento de ingresar seleccionan a qué oficina quieren ingresar la inmatriculación, ¿no? Por eso es que en el siglo ustedes van a indicar el número del título y la oficina donde han ingresado su solicitud, ¿no? El año del título, el número del título, indican el código CAPTCHA y buscan, ¿no? Entonces, finalmente les va a dar esta pantalla que está a la derecha, van a hacer el seguimiento, van a ver el resultado, si ya está inscrito, si está tachado, observado, y ahí mismo van a, de manera automática, van a poder tener acceso. Si en caso que está observado, ustedes van a ingresar a ver la esquela de observación, si quieren la imprimen o la pueden visualizar cuantas veces quieran, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Al igual que cualquier liquidación o tacha. Y en el caso de si estuviera inscrito, ustedes van a encontrar acá en la parte baja, ¿no? Van a tener acceso a ver los asientos, van a encontrar ya el número de la partida asignada, el número de placa que se le ha otorgado al vehículo y sobre todo van a tener ya acceso a la TIDE, que es la tarjeta de identificación vehicular electrónica, ¿no? Y la acompañada, como es una inmatriculación, la orden de giro, con la cual esa orden de giro también la van a imprimir y la van a llevar, en este caso, a la Asociación Automotriz para tramitar la placa física del vehículo, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que para tener estos datos de acá, usted, de la impresión, tanto de la TIBE con la orden de giro, ustedes cuando hagan la solicitud de su título, se les va a generar un código de verificación, que con ese código de verificación van a poder ingresar a visualizar estos. Ahora hay un detalle, hay muchas personas que a veces, tanto en la presentación mayormente física, pierden el recibito no físico de la solicitud de donde solicitan la inmatriculación, en donde consta el código de verificación. Y muchas veces dicen, ¿cómo hago? Y no, todavía no he podido imprimir mi TIBE o mi orden de giro. Entonces también a través del siglo también vamos a encontrar una opción que se puede recuperar el código de verificación, ¿no? Entonces, para esto, pueden hacerlo a través del Google, poner recuperación código de verificación, o también hay una opción dentro del siglo para poder recuperarlo. ¿Qué les va a pedir? Primero tiene que ser el nuevo propietario o el gestor, ¿no? Porque le va a hacer una serie de preguntas, ¿no? Cuando es una persona natural, por ejemplo, le va a pedir su número de DNI, le va a pedir la fecha de emisión de su DNI y le va a hacer algunas preguntas como, por ejemplo, cuál es el nombre de su madre o su padre, etcétera, ¿no? Para determinar que efectivamente la persona que va a tener acceso a la TIBE y a la orden de giro es realmente el propietario, ¿no? Seguimos, por favor. Y cuando el resultado es positivo, que se dio con la inscripción, finalmente resulta en otorgarle la TIBE, ¿no? Que es la tarjeta de identificación vehicular electrónica. Ya hace mucho tiempo que dejamos los papeles, los cartones, las cartulinas o las micas que dábamos antes, ¿no? Ahora todo es electrónico, ¿no? Esta TIBE nos evita estar, esa que siempre nos dolía la cabeza, que se nos perdió, se nos extravió, se nos cayó la tarjeta de propiedad o la tarjeta de identificación vehicular. Ya con esta TIBE ustedes ya se olvidaron de solicitar los duplicados de tarjeta, porque la pueden imprimir cuantas veces quieran o inclusive la pueden descargar en su mismo celular. En un momento que la policía les interviene, les quieren pedir su identificación de su vehículo, ustedes enseñan en su celular, ¿no? Lo bueno de esto también que tiene códigos de seguridad, como el código QR, también el código de verificación, ¿no? Que va a permitir a la policía verificar su autenticidad, ¿no? Y además, como les señalo, la pueden descargar cuantas veces quieran, las 24 horas del día y los 365 días del año. Siguiente. Y finalmente, ya para ir terminando,
para no cansarlos mucho, quiero hacerle recordar algunos precedentes que están de observancia obligatoria que están referidos a las inmatriculaciones de vehículos. La siguiente, por favor. Tenemos uno que está referido a aquellas inmatriculaciones de los vehículos dados de policía, dados de baja por la Policía Nacional, ¿no? En este precedente, bueno, les cuento para eso que hace mucho tiempo se presentaba muy a menudo este tipo de inmatriculaciones, ¿no? Que a veces eran un poco tediosas, inclusive teníamos que estar consultando porque muchas veces, a veces se detectaban que presentaban documentación falsa, ¿no? Pero bueno, finalmente dentro de todo esto, el tribunal señaló que también era procedente inmatricular este tipo de vehículos dados de baja por la policía, ¿no? Ya que señalaba que la inscripción o la inmatriculación no era exclusiva ni excluyente, ¿ya? Toda vez que también deberían tener acogida registral, ¿no? Claro, cumpliendo los requisitos que se les señalaba, como les señalé en el caso de los vehículos que son dados de baja de las entidades del Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Otro precedente que también tenemos es que también se da en algunas ocasiones cuando tenemos una inmatriculación y que cuando al momento de la calificación hacemos la búsqueda a nivel nacional para ver si este vehículo ya se encuentra registrado o no. Muchas veces hemos encontrado que hemos encontrado el mismo número de chasis en otro vehículo, ¿no? En un vehículo que ya está inmatriculado, que ya cuenta con número de placa y número de partida. Y hemos tenido muchas veces problemas, ¿no? Porque muchas veces se tachaba, porque de acuerdo a nuestro reglamento vehicular, por cada vehículo se puede abrir una partida registral, ¿no? Lo que es el poro real. En este caso, cuando se presentó este tipo de inconvenientes que hacíamos la búsqueda y ya encontrábamos, ¿no? En este caso en particular, el tribunal sacó este precedente para hacer ver, ¿no? Que cuando existe este tipo de inmatriculación y se encuentra otro ya inscrito, debemos verificar que no va a constituir como un obstáculo para su inscripción cuando determinemos que existan suficientes elementos que nos permitan determinar que se trata de un vehículo de distinta fabricación. Es decir, por ejemplo, si viene un chasis, no sé, XXL, por decir, no sé, y ya encontramos uno, entonces nosotros tenemos que comparar y ver, ¿no? Ver elementos que nos determinen que no es el mismo vehículo, ¿no? Como por ejemplo la marca. Pueden tener el mismo, por ejemplo, el número de chasis, que es muy raro realmente, pero sí se puede dar. Pueden tener el mismo chasis, pero la marca veo que es diferente. El motor es diferente. No sé, el modelo del vehículo también es diferente. Entonces, cuando yo tenga algunos elementos que me puedan determinar a mí el momento de la calificación, que efectivamente tienen el mismo número de chasis, pero estamos ante diferentes elementos que nos permiten diferenciar, verificar que se trata de otro vehículo distinto, en este caso, a través de este precedente, nos indican que sí es posible la inmatriculación, ¿no? Es muy importante este precedente porque realmente nos ha evitado muchos problemas, ¿no? Pero como siempre les señalo, siempre y cuando existan estos elementos que nos determinan indicar que se trata de otro vehículo distinto. Ya vamos terminando. Ahora, este precedente también es muy importante. ¿Por qué? Porque acá el tribunal señaló que en el caso de la prescripción adquisitiva notarial de vehículos mayores estamos hablando referidos a los autos, a las camionetas, a los ómnibus, ¿no? Etcétera, los vehículos mayores, no era procedente que sea vía notarial este tipo de actos, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque la prescripción adquisitiva notarial, en este caso, que está regulada en la ley 28325, en su artículo 3 señalaba que era a través de un mecanismo, ¿no? Que se hacía ante un notario, ¿no? Aparentemente de manera general, que debería cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Tener 4 años de antigüedad de manera pública y pacífica, de tener 3 testigos mayores de 25 años, ¿no? Y bueno, acreditar ante el notario. Pero mayormente, lo que pasa es que en esta ley 28325, si vamos al inicio y la ratio leyes de la misma, estaba referida principalmente
al traslado de aquellos vehículos menores que en un tiempo estuvieron a cargo de las municipalidades y que posteriormente fueron trasladados al registro de propiedad vehicular de la SUNAR, ¿no? Ahora, entonces el tribunal ha precisado y en los considerandos señalan de esta resolución 281, señala muy bien y especifica, ¿no? Que la prescripción sí procede, sí, pero cuando se trata de vehículos menores, ¿no? Estoy hablando para la inmatriculación, ¿no? Y sin embargo, para los vehículos mayores, no. ¿Por qué? Porque en la misma ley también señala que en el caso de la prescripción, solamente es cuando el vehículo ya, en el caso de vehículos mayores, ¿no? Se interpreta que ya están vehículos ya inscritos. Es decir, que la prescripción adquisitiva notarial solo para vehículos mayores es cuando ya constan o cuando ya tienen una placa, cuando ya están inscritos, ¿no? Pero en el caso de pretender a través de este procedimiento de la prescripción una inmatriculación de un vehículo, en este caso no procede. Y creo que ya estamos terminando con este último, ¿no? Que no es otra cosa que en la actualidad este precedente ya está regulado en nuestro nuevo reglamento de registro vehicular que está aprobado por la resolución 039 del 2013, en la cual, en este caso, bueno, en el reglamento anterior se señalaba que la forma de acreditar el derecho de propiedad era a través del comprobante de pago, pero tenía que presentarse el comprobante de pago electrónico, original, perdón. Pero sin embargo, en este caso en particular, bueno, desde el año 2008, se presentó una copia certificada de ese comprobante de pago, ¿no? En este caso, el presidente sí dio pase, ¿no? Que era válida esa acreditación a través de la presentación de la copia certificada del comprobante de pago, que en este caso, como le señalo, ya este precedente ya está incorporado en nuestro reglamento. En el artículo 37 ya se señala que puedes presentarse el comprobante de pago o en su defecto una copia legible certificada notarialmente del mismo. Bueno, agradezco, con esto estamos culminando la siguiente y culminamos, estoy acta, si es que hubiera alguna inquietud. Ah, quedaba uno también. Bueno, en la inmatriculación en vehículos sin mérito a título judicial, también en este caso ya no es un precedente, es un acuerdo, ¿no? Que señalaba que de conformidad al segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, para inmatricular un vehículo en mérito a un título judicial, las instancias registrales al momento de la calificación deberían ver o solicitar en su momento la acreditación del pago de los tributos aplicables a la importación del bien. Es decir, que deberíamos que ver que en el expediente judicial el juez haya solicitado o haya verificado que este vehículo cuente con la declaración única de aduana, ¿no? Para verificar cómo ingresó legalmente al país, ¿no? Este es un acuerdo plenario que inclusive también de alguna manera está respaldado por un precedente en la vía judicial, ¿no? Que les obliga a los jueces que en este caso de este tipo de actos de inmatriculaciones vía judicial, ellos están en la obligación de que solicitar que le acredite el que está solicitando este acto, que acredite cómo ingresó este vehículo a nuestro país. Y si por A o B, bueno, el juez tiene el derecho de apercibir al registrado. Si por A o B también llegase a hacer a través de un apercibimiento, se debe dejar constancia también en la inmatriculación esto, y en este caso se debe informar, de acuerdo a nuestras normas, de que el registrador, una vez inscrito esto, tiene que informar a la UDEGMA respecto a la orden de este juez, ¿no? Para las investigaciones del caso. Bueno. Ahora sí, agradezco la atención prestada, espero haber al menos ayudado un poquito en este aporte respecto a las inmatriculaciones de vehículos. Y bueno, si es que hubiera alguna pregunta, gustosamente le responderé. De lo contrario, agradezco mucho la atención prestada. Gracias. A ver, si un vehículo ha venido de Chile y tenía placa rotativa, sin embargo, ¿cómo puede inmatricularlo? Ya no deseo que tenga placa rotativa, sino que se va a quedar en el país. Gracias. Como la señalé anteriormente, los vehículos que vienen del extranjero con placa extranjera para ingresar a nuestro país les dan un permiso, ¿no? Para que con este permiso puedan circular en el lapso de 90 días.
Si por A o B, por ejemplo, he decidido, como en este caso, que ya no tenga la placa rotativa, que es una placa de manera temporal, digamos así, tengo que seguir un procedimiento ante aduanas que se llama nacionalización de vehículo. Este es un procedimiento ajeno a la SUNAR, ¿no? Que como le digo, se hace ante aduanas y tiene que cumplir una serie de requisitos, como lo señalé, ¿no? Tienen que ver que este vehículo no tenga más de 2 años de antigüedad, si es de combustible diésel, si es de gasolineros, 5 años. Tienen que también tener un cierto recorrido en el kilometraje que les exige la aduana, ¿no? Y entre otras características. De ser así, si todo está ok, si cumple con los requisitos, aduanas les tiende la declaración única de aduanas y con este número de la DUA, ellos pueden ya acceder a inmatricular el vehículo. Pero como les digo, si lo hacemos directamente es imposible, no se puede presentar, ¿no? Por más que nos traigan la tarjeta del otro país, etcétera, ¿no? Entonces recuerden, para poder acceder al registro y poder inmatricularlo y tener una placa del Perú, en este caso a nombre, a cargo de la SUNAR, tiene que previamente, antes de ir al registro y matricularlo, previamente tiene que seguir el procedimiento de nacionalización del vehículo. Ya. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, las motos que se dejan en un taller mecánico por años y el propietario no la recoge por más de 20 años, que se encuentra desarmado podría tenerse como chatarra. Bueno, definitivamente que, a ver, ahí pueden haber dos cosas. Una, puede solicitar, digamos, la prescripción, siempre y cuando, bueno, tenga de alguna manera acreditar lo que está en su poder y que lo tiene de una manera pacífica y pública, porque tampoco es que vaya alguien cualquiera y deje su moto, ¿no? Entonces, tiene que haber quizás, no sé, un contrato, alguna cosa, ¿no? Ahora, pero si está desarmado, y para determinar si realmente está en chatarra o no, o sea, nosotros no somos los encargados. Como les decía, para que un vehículo sea declarado en chatarra, tiene que indicarlo o un atestado policial o el certificado de inspección técnica. Es el único que nos va a indicar, porque nosotros la calificación no vemos el vehículo, no lo hacemos en sitio ni nada, ¿no? Todo es a través de la documentación. Si en este caso presenta un certificado de inspección técnica que indica que está operativo, no habría ningún problema, pero de lo contrario, si en este certificado indicara que está como chatarra, definitivamente que no podría acceder por ningún modo al registro. Nos preguntan, ¿habrá alguna forma de tener seguridad por medio de SUNAR para comprar un vehículo para no tener problemas más adelante? En primer lugar, debemos señalar que el registro es público y por lo tanto la primera opción que debe hacer una persona es informarse, ¿no? Sea de manera sencilla a través de nuestros mecanismos. Por ejemplo, supongamos yo que deseo comprar un vehículo, ¿no? Ahorita, lo primero que tengo que hacer es averiguarme si es el propietario, la persona que dice que es el propietario, ¿no? Tengo que ver si también no tiene algún gravamen, a lo mejor tiene un embargo, una anotación de demanda o está dado en garantía, etcétera, ¿no? Entonces, la única manera de saber eso es acudir al registro para, si es que quieren tener un documento certificado, pueden hacerlo solicitando la copia literal, o y si lo quieren tener así de manera informativa, pueden hacerlo desde la misma comodidad de su casa, desde su celular o donde se encuentren. Ustedes ingresan a los servicios gratuitos de la SUNAR y ustedes van a encontrar ahí un servicio gratuito que se llama la consulta vehicular. Ustedes ingresan el número del vehículo y en tiempo real les va a dar una información, como les digo, que simplemente es, valga la redundancia, es simplemente informativa, es una información simple en donde va a encontrar el nombre del propietario, ¿no? Las características principales del vehículo, ¿no? Como son la marca, la serie, el motor, ¿no? Porque muchas veces también, a veces no sé, se me ocurre, nos venden un Nissan rojo, por ejemplo, ¿no? Y dan la placa, cuando ustedes entran a la consulta vehicular, ingresan la placa, es la misma, pero sin embargo se trata, no sé, de un Toyota, también el mismo color puede tener, pero de serie distinta. Entonces, con esto yo de alguna manera estoy alertándome
dándome cuenta que algo está pasando, ¿no? Por eso es importante, antes de comprar un vehículo, informarse, ¿no? Como les digo, a través de los mecanismos de servicios gratuitos que tenemos en la SUNAR, como la consulta vehicular, o en su defecto, si quieren algo un poco más, digamos, oficial, tienen que solicitar un certificado literal, ¿no? Del vehículo, que es un certificado que viene firmado ya por un abogado certificador, ¿no? A ver. mm, ah, Creo que se acabaron. No, bueno, aquí hay una última pregunta. Dice, ¿es el mismo procedimiento para inmatriculación de yate? Bueno, aunque no hemos cogido este tipo de actos, las inmatriculaciones de yate está referido a las embarcaciones pesqueras, ¿no? No sé a qué se refiere el procedimiento. Recuerden que cada registro, en este caso el registro de embarcaciones pesqueras, también tiene su reglamento propio, ¿no? Y tendríamos que verificar cuáles son los procedimientos, que en este caso son muy distintos al de un vehículo, ¿no? En este caso tienen que tener un certificado de matrícula, ¿no? Y entre otros. No podríamos afirmar que es el mismo procedimiento para un yate que para un vehículo, ¿no? La inmatriculación a través del SIC-SUNAR solo requerirá de la firma digital del notario y de la empresa concesionaria que lo vende, o es obligatoria la firma digital del comprador. Sí, tiene que estar la firma del comprador. Recuerden, en el nuevo formato, si la presentación va a ser vía virtual, sí o sí tiene que estar la firma certificada del comprador o del adquirente, o en su defecto, el representante acreditado. Muchas veces, por ejemplo, en las inmatriculaciones físicas, vienen suscritas esos formatos por los mismos presentantes o los gestores. ¿Por qué? Porque previamente adjuntan también a la inmatriculación la carta poder que indica que ya están autorizados para suscribir este tipo de formato o este documento, ¿no? Que en este caso en particular, sí, la certificación de la firma tiene que ser tanto del vendedor y del comprador, o en su defecto los representantes de cada uno, ¿no? Tengan en cuenta que la certificación, cuando viene de ambos, les va a evitar que ya no presenten adicionalmente la declaración jurada del medio de pago, ¿no? Entonces, recuerden que ya está inmersa ahí dentro del mismo formato, o sea, los dos documentos están en uno solo. Doctora, buenas tardes. ¿Dónde está la lista de empresas para ver que están autorizadas para la inmatriculación? Este, Tengo entendido que tenemos un servicio en la web también de las empresas que están certificadas, autorizadas, ¿no? Hay un módulo ahí, o en su defecto también, bueno, a través de la transparencia pueden solicitarla al registro, ¿no? Y si en caso fueran gestores o que tuvieran acceso al PSI, también ahí pueden ver la relación de las empresas. A ver, ¿qué tiempo tendría que tener el vehículo en poder para realizar la prescripción? Si estamos hablando de una prescripción notarial, y respecto al acto de la inmatriculación, recuerden que son sobre los vehículos menores y el tiempo es 4 años. Tienen que estar en posesión 4 años. Si la prescripción la quieren hacer sobre un vehículo mayor, recuerden que tiene que tener ya una placa, o sea, debe estar ya inscrito este vehículo. Igual, si la prescripción es vía notarial, son 4 años de posesión de manera pública y pacífica, y en caso quieren hacerlo por la vía judicial, son 2 años, ¿no? ¿Cuáles son los servicios gratuitos de la SUNAR? Bueno, en la actualidad tenemos muchos servicios gratuitos. Los invito, ¿no?, a ingresar a la página SUNAR, o simplemente en Google ponen servicios gratuitos de la SUNAR y van a encontrar varios, como les decía, la consulta vehicular, van a encontrar el Síguelo,
Ahora tenemos también también para, por ejemplo, quiero saber el número de partida de una empresa o si existe, también ponen consulta de personas jurídicas, ponen el nombre y si está inscrita o existen varias, les va a dar la relación de las que existen con el número de partida. También hay un servicio gratuito que es Conoce Aquí, que es un servicio novedoso y muy bueno y práctico, en los cuales ustedes van a tener acceso al contenido de las partidas registrales, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber el contenido de una partida X del registro de predio, no sé, ingreso ahí, mi número de DNI, la fecha de expedición del mismo y pueden consultarlo y que pueden tener acceso por el lapso, me parece que es media hora, ¿no? Y pueden consultar hasta 3 veces por día. Y es de manera gratuita, ustedes pueden tener desde el inicio de la partida hasta el final, ¿no? Y pueden saber cómo está la composición de esa partida, ¿no? Desde los antecedentes hasta el final. ¿Qué más? A ver, otra pregunta. Respecto a una moto, dice, inicialmente se compró la moto en tiendas Electra a crédito, como era cuota, no se cuenta con boleta, donde la DUA dan y el ítem. Pero la unidad que aún no sale a la calle, no, porque no cuenta con papeles separados, no. Mire, a ver, tener el acceso solo indicando el número del motor y serie es imposible, porque recuerden que para inmatricular un vehículo sí o sí tienen que presentar el formato de inmatriculación y de tratarse de un vehículo importado tienen que señalarse necesariamente el número de la DUA. Entonces, si ustedes no tienen el número de la DUA, es un poco difícil que se pueda acceder, ¿no? Ahora, si fue a crédito o al contado, no hay ningún problema. Lo importante es que se señale y que de alguna manera se acredite, ¿no? Ahora, si fue un comprobante de pago electrónico, bueno, si no tiene archivo XML, en el caso de Electra, ya ha sido resuelto en una resolución del tribunal permite sí el acceso siempre y cuando se pueda determinar por mecanismos de comparación, como por ejemplo ante a la SUNAT, ¿no? La existencia de este comprobante. De no tenerlo, este comprobante a través de el acto de inmatriculación simple no sería posible. Ahora, podría en todo caso ir por la prescripción. De tratarse de un vehículo menor, sí podría ir por la prescripción notarial o judicial, ¿no? Que es lo más loable ahí en ese caso, ¿no? Ya ante el notario, ante el juez, tendrán que acreditar que está en posesión por tanto tiempo este vehículo, ¿no? Y se hacen las respectivas publicaciones. Si nadie se opone, ya tanto el notario o el juez declarará la propiedad, ¿no? A ver, por aquí dice naves de recreo extranjera, no sé a qué se refiere, pero respecto a las naves hay un registro especial, ¿no? Que es el registro de embarcaciones pesqueras. A ver, dice doctora, para la legalización digital es necesario tener el DNI electrónico. Sí, y más que todo, sí, de hecho, el DNI electrónico, recuerden que tienen que tener el certificado digital, ¿no? Que lo da la RENIE o el INDECOP. El motor del vehículo es otro, ¿cómo lo registro? El motor del vehículo es otro, ¿cómo lo registro? Bueno, no sé si se refiere a un cambio de motor. Puede ser, bueno, para el cambio de motor, si es por lo general, requisitos es el comprobante de pago a nombre del titular del vehículo, ¿no? Y en caso si estuviera registrado en otro vehículo, si este motor estuvo inscrito en otro vehículo, en este caso, previamente tienen que darle la baja del motor en el vehículo originario y adjuntarle el contrato de compra-venta de donde el propietario del vehículo originario le transfiere a la persona o al titular del vehículo en donde va a estar incorporado, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta si este motor estuvo registrado en otro vehículo y si en ese vehículo por AB constaran algún gravamen, aquí también tiene que necesariamente adjuntar la autorización del acreedor o el titular de ese gravamen, ¿no? Para que pueda proceder el cambio del motor. Bueno,
A ver, dice, si el vehículo no fue inscrito en el traslado de la municipalidad a la SUNAR, ¿podría hacer la inscripción la fecha indicando que no se realizó el traslado por la municipalidad? Sí, sí se puede hacer. A ver, debo precisar algo. Los vehículos que estuvieron en las municipalidades, eh, bueno, las municipalidades tuvieron un tiempo, ¿no? De pasarlos a la SUNAR. Efectivamente, si es que en el listado no está ese vehículo que se pretende inscribir, podrían hacerlo a través de la prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Podrían hacerlo, pero previamente hay que estar seguros que no está previamente ya empadronado o quizás observado. ¿Por qué digo observado? Por ejemplo, en las municipalidades que demoraron mucho en trasladar todo el acervo documentario a la SUNAR, como por ejemplo la municipalidad de Canta, la municipalidad de Cajatambo, y la otra que no recuerdo cuál era, pero en este caso, por ejemplo, de oficio, la SUNAR trasladó todas esas inscripciones de las municipalidades, pero sin embargo hay un buen grupo, una larga lista, de las cuales han sido observadas, ¿no? Observadas en el sentido que, por ejemplo, no encontraron tracto, que no había documento que acredite la propiedad, etcétera, ¿no? Por diferentes maneras, ¿no? O formas, perdón. Pero sin embargo, ese listado está en la página web de la SUNAR. Yo les invito ahí, ingresando a la página web de la SUNAR, hay una sección de avisos registrales y ahí hay una parte donde están todos los vehículos que fueron trasladados a las municipalidades, perdón, de las municipalidades a la SUNAR, e inclusive están los números de placa que ya tienen en la actualidad o aquellos que no pudieron accederlo porque han sido observados. Hay una relación, ¿no? Hay que entrar y buscar y verificarlo. De lo contrario, de no encontrarse ahí, sí es posible a través del procedimiento de la prescripción adquisitiva notarial que puedan también acceder al registro, ¿no? Cumpliendo los requisitos que les he señalado anteriormente. Bueno, aquí hay una pregunta, no sé a qué se refiere, pero dice, ¿es necesario saber el número de partida para conocer un lugar y sus antecedentes? Me refiero a será una partida de algún inmueble. Sí, definitivamente, si usted quiere saber los antecedentes sobre un inmueble o inclusive sobre un vehículo, tiene que saber el número, la partida registral, ¿no? Para poder acceder, ¿no? Si es a través, si es de un predio, por ejemplo, a través de Conoce Aquí, necesariamente. Ahora, si no lo tiene, puede ser, no sé, una búsqueda o también hay un servicio en el cual puede usted acceder, no recuerdo bien el nombre de este servicio, pero en la cual nos permite visualizar las partidas, ¿no? Las partidas a través, un ratito, quiero ver el nombre del servicio, que no recuerdo. Ya, acá está. A ver. Tenemos un nuevo servicio que se llama base gráfica registral. En esa base gráfica ustedes pueden acceder, pueden ingresar su documento de identidad, su fecha de emisión y pueden, digamos, tipo Google Earth, o sea, pueden ingresar ahí, por ejemplo, les va a decir como un mundo, ¿no? Y ustedes pueden ir acercándose hasta el Perú, hasta Trujillo, La Libertad y más o menos ubicarse en la zona que ustedes quieren saber y si está incorporada en esta base gráfica ese inmueble, les va a indicar el número de la partida, ¿no? O también puede ser a través, aunque no es muy seguro, hacer una búsqueda por la ubicación del inmueble, ¿no? A través del SPRL, ¿no? Muy bien. Eh, a ver, vamos a ver si hay una última pregunta, si no ya culminamos. A ver, si el vehículo no tuviese placas, ¿cómo podría dar la búsqueda para conocer esa información y tengo solo el número de motor? Sí, es muy fácil. Hay de dos maneras. Si lo quiere hacer vía presencial, acercarse al registro y solicitar una búsqueda por el número del motor. Y de lo contrario, también lo puede hacer desde la comunidad de su casa o desde su celular, ingresar al servicio de publicidad registrada en línea también. Ahí puede hacer la búsqueda también, ¿no? Pero en ese caso tiene que usted crearse un usuario, tener una clave, ingresar
y hacer la búsqueda por el número del motor o serie. A ver, dice, para una inmatriculación de vehículos, ¿se puede presentar a registros públicos las dudas de forma electrónica o es necesario originales? No, ahora con el formato de inmatriculación electrónica, ustedes solamente consignan el número de la DUA. Ya no se presentaba lo físico. Antes, efectivamente, hace unos años, para la inmatriculación de vehículos, ustedes tenían que presentar los tres formatos, las tres hojas verdes, el A, B, C, D, ¿no? En manera física, que eran unas hojas largas, así, ¿no? Que eran la declaración única de aduanas. Ahora no, es necesario que lo presenten de manera física. Simplemente en el formato de inmatriculación, ustedes cuando le estén llenando, ingresan el número de la DUA y como en ese formato estamos interconectados con las mismas aduanas, al momento de usted hacer buscar, automáticamente le va a sacar todos los datos de ese vehículo, ¿no? Como el motor, la serie, la marca, el modelo, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Aquí hay otra pregunta. Antes que una municipalidad remate los vehículos en subasta y no generar papeleo al nuevo adquirente de la municipalidad o a tú, pueden sanear el vehículo para que hagan que en la subasta solo se haga transferencia de compra. Sí, claro, eso ya depende de cada institución. Este, o bien lo hacen vía como en remate o en subasta, o de lo contrario también si es que todo tienen saneado, pueden seguir el procedimiento normal, ¿no? De una transferencia o una donación, no hay ningún problema. Todo eso depende al interior en este caso, la municipalidad. Y si está todo ok, pueden ser normal la compra-venta, ¿no? Pero para eso recuerden que tiene que ser suscrita, en este caso el acta, por la autoridad correspondiente o representante legal, que no por lo general en la municipalidad viene a ser el alcalde, ¿no? Muy bien, creo que ya no hay otras, es que se me pasó mis disculpas y agradezco la atención prestada, creo que ya nos hemos sobrepasado el límite. Espero haberles apoyado. Cualquier duda o consulta, también tenemos los mecanismos a través de la página web de la SUNAR o hay Datafono también. Y también en las oficinas también tenemos profesionales calificados en la orientación y ayuda para el servicio del usuario. Muchas gracias por la atención y con ustedes a una próxima oportunidad. Gracias.